El día que el Señor descansó sin estar cansado. Probablemente todos hayamos escuchado en alguna ocasión ese episodio, ¿no? En que Dios crea los cielos, crea la tierra en Génesis, ¿no? Y el primer día pues hace una cosa, el segundo día hace otra cosa, el cuarto día pues hace otra cosa y él veía, a medida que iba creando, veía que todo lo que había creado era bueno, ¿no? O sea, él decía, pues me acaba muy bien, está fabuloso, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? Y a continuación, él seguía creando, seguía haciendo cosas, ¿no? Creaba los planetas, las estrellas, los animales, las plantas, y hasta el sexto día, ¿no? Y vio que todo lo que había creado, dice la palabra, era bueno en gran manera, o sea, exageradamente bueno, era precioso, ¿no? Pero en el día séptimo, la Biblia nos relata en el libro de Génesis que Dios no creó nada. En el séptimo día, Dios no crea nada, sino que Dios descansó. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eh, y aquí probablemente, yo no sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta, pero ¿por qué Dios no siguió creando más cosas? No había más cosas para crear, probablemente había, no sé, qué sé yo, otro planeta o qué sé yo, otro animal, no sé, ¿no? ¿Cómo? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿no? Dice en el versículo 2 de Génesis, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Acabó y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. En la nueva versión internacional dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Esa es la respuesta, en realidad es muy sencillo. Dios vio en el día sexto que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y la misma palabra nos dice que como él terminó de hacerlo, pues descansó, porque ya había terminado toda la obra. O sea, todo lo que él se había propuesto crear, lo terminó. Y por eso, pues, en el día sexto, Dios no siguió creando más cosas, ¿no? Concluyó su obra. Probablemente una de las cosas más curiosas que yo creo que cualquier cristiano debería preguntarse cuando está leyendo eso es ¿por qué Dios descansó? Dios descansó probablemente porque estaba cansado, porque la obra que él hizo demandó muchísimo esfuerzo y muchísima energía por su parte, tal vez, y terminó exhausto y en el día sexto terminó, qué cansado, no, me toca descansar un día, ¿no? Después de 6 trabajos, de 6 días de trabajo intenso, ¿no? Sí, claro, ahí Dios también está sentando unas bases, tiene el hermano razón, para decirle al hombre, mira, te estoy dejando un ejemplo como un precedente para que tú sepas que tu cuerpo se desgasta y que necesitas pues días de descanso para reponerlo, ¿no? Algunos necesitamos más que otros, pero en general necesitamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra descansó, allí en el Antiguo Testamento, en el hebreo, vamos a encontrarnos con una palabra que es muy conocida por nosotros. A ver, ¿quién puede saber esa palabra? El vocablo que el Señor utiliza para descansar. Reposo, sí, pero es un vocablo hebreo muy famoso, los escuchamos mucho. Shabbat. Es el Shabbat. Eso significa descanso, el Shabbat. Sobre todo, pues los judíos utilizan el Shabbat, el séptimo día. Allí los judíos no trabajan, ¿no? Yo he estado en Israel y es muy curioso porque en los sábados no se trabaja. Incluso en algún momento quizás lo he compartido. Ahí me subí a un edificio y no había en el ascensor, no estaban desactivados los botones el sábado, porque el ascensor se subía en el primero, subía, se abría en el segundo, se abría en el tercero, tocaras o no tocaras botones.
para que la persona no tuviese que trabajar, ¿no? O sea, simplemente se ponía y si tenía que bajarse en el quinto, pues esperaba que llegara el quinto y cuando llegara el quinto, pues ahí se bajaba, ¿no? O sea, y hay gente que lo guarda muy a rajatabla eso del día de reposo y del descanso. Pero la palabra que el Señor utiliza allí en la Biblia es Shabbat. Y Shabbat significa descansar, significa cesar, dejar de hacer o abandonar también significa, no sé, abandonar una tarea que se ha emprendido, ¿no? Y obviamente, si nosotros entendemos la naturaleza de Dios, el significado de la palabra Shabbat en ese tiempo, no, en ese contexto, no es el que descansó porque estaba cansado, porque nosotros entendemos como creyentes que somos y como hemos conocido al Señor, que Dios no se cansa, ¿no? Dios no es un Dios que necesita reparar sus fuerzas, porque para reparar las fuerzas necesita un cuerpo que sea corruptible como el nuestro, ¿no? Que necesita ser alimentado y necesita reposo, ¿no? Y sabemos que Dios está por encima de todo eso, ¿no? Hace unas semanas atrás recordamos cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán. Y decía, del otro lado, ¿se acuerdan? Del otro lado del río teníamos tal y qué sé yo, y era un poquito la queja allí del pueblo de Israel. Pero lo que quería traer a colación es que ellos, en ese punto que estuvimos estudiando la vez pasada, estaban a punto ya de llegar a la tierra prometida, ¿no? Ellos salieron de Egipto como Israel, como pueblo, y estuvieron a punto, ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida. ¿Qué pasó en cuanto a la comida durante todo ese tiempo? Si se recuerdan bien la historia, ellos no tenían, como estaban caminando, pues y aparte estaban en un desierto, no podían ponerse allí a sembrar y a tal, y no tenían comida, pues ellos tampoco estaban trabajando allí. Y dice la palabra que Dios les envió una semillita del cielo, que era el maná, ¿no? Con el que preparaban unas tortitas que sabían como aceite fresco, dice la palabra, y eso pues les servía de alimento y los alimentaba completamente. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ya después de haber cruzado el Jordán, que estuvimos leyendo, ellos ya se establecieron allí y comenzaron a sembrar, comenzaron probablemente a tener sus animales, y cuando dice la palabra que cuando la tierra comenzó a dar fruto, comenzó a dar las legumbres, las frutas, probablemente los animales también, cuando ya estuvieron en edad de ser sacrificados para comérselos, la Biblia dice que el maná cesó. O sea, hubo un día que se levantaron y mira, ya no hay maná. Claro, porque tenían frutas, tenían verduras, todo lo que había crecido de la tierra. Esa palabra, allí en la Biblia, que dice que el maná cesó, es la misma palabra Shabbat. O sea, el maná dejó de caer, dejó de estar, se acabó. En un sentido, pues descansó el maná, ¿no? Pero exactamente no es el sentido, es que dejó de estar. Y así la palabra, utiliza esa palabra Shabbat cuando quiere decir dejar de hacer, dejar de trabajar, y en este caso, pues es lo que Dios hizo, dejó de trabajar, dejó de crear, dejó de hacer, porque todo lo que él había creado ya estaba terminado. Entonces, pues en ese momento, en ese séptimo día, Dios deja de trabajar. Y una de las cosas que más me llaman la atención de eso es que Dios santifica, bendice el día séptimo. Dios es como si dijera, Dios santifica el reposo, santifica el dejar de hacer, santifica el dejar de trabajar, el dejar de hacer cosas. Y es aquí cuando nosotros entendemos o comenzamos a entender a la luz de la palabra la dimensión de lo que significa el reposo de Dios o el día de reposo en este caso. ¿Por qué Dios separa y santifica un día? Porque Dios dice, mira, este día es especial. Este día lo voy a santificar. Este día va a ser santificado y lo vais a tener que recordar y este día no vais a trabajar y lo hace como un mandato y queda incluso en el cuarto mandamiento, allí en los 10 mandamientos, el día de reposo. ¿Por qué Dios se centra en santificar un día, en bendecirlo? Es un día.
Yo puedo entender que Dios bendiga una persona, que Dios bendiga, pues, qué sé yo, un pueblo, que Dios bendiga, pero un día que es intangible, un día que es simplemente, pues, que salió el sol y se metió, o sea, pero aparte de todo eso, Dios bendijo y santificó eternamente ese día. Y yo creo que si nosotros nos adentramos un poquito en la palabra, vamos a entender por qué Dios bendijo de esa manera tan especial ese día, ese reposo. Y es que ese día era tipo de aquel que iba a venir para darnos el reposo que el pueblo y que tú y yo íbamos a necesitar. Israel trabajaba todos los días para guardar la ley, pero hubo uno, dice la palabra, que vino para que ya nosotros pudiésemos reposar eternamente en él. No un reposo físico, va mucho más allá, un reposo espiritual. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Mateo en la palabra dice que Jesús es nuestro reposo y que Él es el Señor del día de reposo. En el día de reposo, lo que el Señor, lo que Dios estaba santificando no era el día exactamente, era lo que representaba lo que iba a venir un día, que el Señor estaba diciendo, va a llegar un día en donde se va a acabar el trabajo de mi pueblo. Se va a acabar de esforzarse para guardar la ley, para agradarme a mí. Ese día representa el día de reposo y ese día se encarnó en Jesucristo. Por eso el Señor bendijo de esa manera el día de reposo. Es Jesús nuestro reposo, un reposo que va más allá de lo físico, que seguimos necesitando el reposo físico, pero un reposo espiritual, eterno y no restringido a un día de la semana, un reposo eterno. Dios no santifica un día porque ese día terminó de crear cosas. Lo hace porque tiene el profundo significado de aquel que nos traería a nosotros el verdadero reposo, queridos hermanos. Dios no santifica el día, estaba santificando realmente a su Hijo y a su obra redentora, representado en ese séptimo día en el que deja de trabajar. Hace unos años, hermanos, me diagnosticaron anemia, tenía anemia, y yo iba por todos lados súper cansado, pero súper cansado. Yo me acuerdo que salía a casa a caminar y me daba taquicardia y me cansaba. Si hacía algún esfuerzo un poquitito, eh, ya enseguida se me iba la cabeza y todo me daba vuelta. Entonces era como estar borrachín, pero gratis, ¿no? Sin gastar dinero en alcohol, ni en droga, ni en nada. No hacía falta, ¿no? Porque bastaba con que me levantara rápido de la silla para... ya me daba vueltas todo. Porque estaba todo el tiempo muy cansado, tenía sueño y estaba así mal, ¿no? Entonces... me mandaron unas pastillitas de hierro, de lo típico, ¿no? Y fui tomando esas pastillas de hierro y me fui recuperando, ¿no? Pero lo más maravilloso de todo es que yo me ponía a pensar, pues Dios no tiene estos problemas, estas limitaciones. Dios es un Dios que nunca se cansa, ni por enfermedad, ni por el trabajo que Él estaba haciendo. Cuando la palabra dice que Dios descansó de todo lo que había creado, sencillamente se refiere a que dejó de hacer, lo hemos dicho ya, porque terminó de crear todo lo que se había propuesto crear, ¿no? Dios dijo, está completo, no hay que agregar ni quitar nada. Y esto es bueno en gran manera, ¿no? Y dice la palabra que santificó y bendijo el séptimo día porque ese día dejó de crear debido a que su obra ya estaba completa. Mm, claro, claro, es como... No, y físicamente el descanso es necesario porque prueba a no dormir.
En algún momento tu cuerpo te va a decir, desconecta, y lo que estés haciendo después de varios días que no estés durmiendo, pues ahí vas a caer. A mí me pasó en el trabajo que uno de mis compañeros estaba teniendo problemas para dormir y tenía micro, micro despertamiento, no me acuerdo cómo se dice eso, se despertaba cada pocos minutos, inconscientemente, pues él pensaba que estaba durmiendo, pero se despertaba cada cierto tiempo. Bueno, tú estabas hablando con él, no, tal cosa, y él se le ponía los ojos en blanco y ahí se quedaba. Y estábamos hablando. Es una cosa impresionante. Hasta que tuvo que ir al médico. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no aguantaba. Su cuerpo le dice, tú estás tan cansado y necesitas reparar que ¡pum! Te voy a apagar el switch y te vas a apagar allí, porque necesitas. Es imprescindible para hacerlo. Y Dios no es así. Dios dice la palabra que no se cansa. Ese Shabbat que él hizo antes, y es lo que quería dejarles un poco en el corazón, es que él dejó de hacer. No es que se cansó, sino que él dejó de crear. Pero Dios sigue trabajando. ¿Cómo es eso, hermano? Si Dios dejó de trabajar, ¿cómo puede ser posible que Dios siga trabajando? En los evangelios, en el capítulo 5 de Juan, tenemos una historia que se llama El paralítico de Bethesda. Dice la palabra que había un hombre que era paralítico y que tenía 38 años que era paralítico. Y él estaba tirado cerca de un estanque, ¿no? Y dice la palabra que de vez en cuando venía un ángel, una mano, y revolvía allí las aguas del estanque, y el que se tirara primero, pues a esas aguas, era sanado, ¿no? Pero él era paralítico, entonces no tenía nadie que lo ayudara. Jesús lo ve y le sana. Jesús lo sana y le dice, pues toma tu lecho, porque como era paralítico estaba todo el tiempo, no estaba tirado en el suelo, sino tenía una camita, alguna colchonetita o algo por el estilo, ¿no? Y le dice, pues toma tu lecho, no lo dejes ahí tirado, que está muy feo y muy sucio, y vete y vete caminando, ¿no? Y el hombre, pues yo imagino que iría súper contento, ¿no? Pero el problema es que Jesús hizo eso el día de reposo, ese día en el que los judíos, comentaba, no trabajan y se guardan de hacer cualquier trabajo. Yo me imagino, aquí entre paréntesis, en ese tiempo, o incluso ahora, un judío pensando, bueno, pero si yo hago esto, lo quito de aquí y lo pongo aquí, ¿será trabajo? ¿No? O si me pongo un botón de más, ¿será trabajo? O si me ducho, ¿será trabajo? ¿O me tengo que duchar sin jabón? ¿O dejar que solo el agua me caiga? Yo me imagino todas esas, yo las estaría haciendo, porque yo soy así de cabezón y de pensador y medito en todas esas cosas, ¿no? Y ese día, precisamente, el día que el Señor cura, sana a este paralítico, allí, pues, era día de reposo, ¿no? Y la historia sigue contando que los líderes religiosos judíos lo ven, ¿no? Me imagino el chavalín allí con su esterilla aquí debajo del brazo, saltando y contento. Me imagino que la gente lo conocería, ¿no? Los judíos, los líderes religiosos, lo paran allí, caballero, aquí uh, oríllese, por favor, como el operativo militar. Y le muestran, le dicen, ¿no sabes que no se puede cargar la esterilla, la colchonetita, porque es día de reposo? Está prohibido, estás violando la ley de Dios, ¿no? Pero el que le dice, pero mira, el que me sanó, o sea, cierta autoridad tiene la persona que después de 38 años hizo que yo me levantara y caminara. Yo me imagino, después de 38 años, qué tipo de piernas podía tener unos alfeñiques, una cosa allí, porque no se había ejercitado nunca los músculos, ni los nervios, ni nada, pues ahí estaba tirado. Y ahora, de un momento a otro, ir caminando, yo digo, pues, ¿y por qué estás caminando? Porque el que me sanó, el que ha permitido que yo esté ahora caminando y que voy para mi casa a alegrarme con los míos, me dijo, pues toma tu lecho y vete, ¿no? Pero el problema es que ese día, vuelvo y repito, era sábado, pero Jesús ya no andaba por allí. Yo me imagino a los líderes religiosos preguntando, bueno, ¿y quién fue ese? ¿Quién fue ese? Muéstranoslo para caerle, ¿no? Y para tal.
Pero este hombre, dice la palabra que Jesús ya no estaba por allí, pero que este hombre después lo vio en el templo y se chivó, ¿no? Ah, mira, fue aquel el que me sanó y tal. Y los sacerdotes fueron a donde estaba Jesús. Y dice Juan 5, capítulo 16 al 18. Lo quiero leer. Juan 5, capítulo 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. O sea, la violación del día de reposo era tal que querían matar al hombre, ¿no? Porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió, y es aquí donde quiero centrarme. Jesús les respondió, mi Padre, en el versículo 17, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es como decir, como mi Padre está trabajando, pues yo también sigo su ejemplo y no ceso de trabajar. ¿Ves un poquito el contraste que hay entre lo que ocurrió en Génesis? Aparentemente Dios deja de crear, deja de trabajar y entra en un reposo. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo lo contrario. Mira, mi Padre hasta este momento está trabajando y yo trabajo igual que mi Padre. Por esto, dice el versículo 18, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es hermoso saber que a pesar de que estamos en una época, en un tiempo, en un momento en donde aparentemente Dios dejó de crear, dejó de trabajar, cesó de hacer, ahora el Señor se centra en seguir trabajando en lo que Él ya ha creado en nosotros. Dios está trabajando en nosotros, en ti y en mí. Y Él no ha cesado de hacerlo, dice la palabra, porque nuestro Dios no descansa, Él no duerme. Dice la palabra en Salmos 121, 3 y 4. Dios no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Y hay otro versículo que me gustaría que llevásemos en nuestro corazón. Está en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice, el apóstol dice, estando persuadido de esto, es decir, estando completamente seguro y convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La promesa está en que Dios, el que comenzó la buena obra, no va a dejar de trabajar en tu vida y en mi vida. Todos los días del mundo Dios se levanta, se arremanga y dice, yo voy a seguir trabajando en mi hijo, en mi hija, en ti, 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 en todos, en todos. Y sigue trabajando en lo que Él ya ha creado hasta que esa obra, dice la palabra, sea perfecta. Eso, Dios se ha empeñado en eso y no dormirá y no dejará lo que está haciendo para centrar su atención en otra cosa, seguirá haciéndolo porque se ha empeñado en terminar lo que Él ya ha empezado en tu vida y en mi vida, porque así se lo ha propuesto el Señor, ¿no? Todas las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra se cumplirán, no tienen fecha de caducidad, no han sido olvidadas, siguen allí, atesoradas en el corazón de Dios. Y absolutamente todos los que nos encontramos en este lugar somos nuevas criaturas y estamos siendo transformados día a día por el trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, como nosotros, amén, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas
nuevas. Allí está el trabajo, allí se ve el trabajo del Señor, convirtiéndonos en nuevas creaciones, en nuevas criaturas. La misma raíz griega de la palabra criatura que pone allí en 2 Corintios, las encontramos en muchos versículos, por lo menos en Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esa es la misma palabra en griego que dice que somos nosotros nuevas criaturas, porque somos creados por Dios. Y aunque el Señor haya dejado de crear y esté en su reposo, su anhelo es seguir trabajando en lo creado y crearte nuevamente como una hechura suya, que de tu interior se produzca un nuevo ser y que el Padre pueda detenerse así como en la creación y decir, esto que he creado es bueno en gran manera. Aleluya. Y seguirá haciendo cosas buenas en ti, porque Dios, el que comenzó la buena obra, como leíamos en Filipenses 1:6, seguirá trabajando en ti hasta que esa obra sea perfeccionada. Seguramente no en esta tierra, probablemente la perfección, pero cuando estemos en su presencia. Sin embargo, el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros no va a cesar, no va a cesar. Si tú crees que hay áreas en tu vida en las que Dios ha dejado de hacer cosas, probablemente donde te hayas dado por vencido, porque dice, pues yo estoy cansado de seguir cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Dios no se da por vencido. Dios sigue trabajando en esa área de tu vida y lo seguirá haciendo, porque dice la palabra que se ha empeñado en perfeccionar esa obra que empezó. No se da por vencido. Si fallamos un día, al otro día Dios retoma y se vuelve a remangar y vuelve a decir, pues yo sigo trabajando allí en la vida de mi hijo. Amén. Dios no se da por vencido, Él sigue trabajando allí. Cuando crees que no puedes salir de allí, cuando tienes algún problema con algún vicio, con alguna dificultad, con algún mal hábito que a Dios no le agrada, con el chisme, la murmuración, con temas sexuales, todo ese tipo de cosas, Dios está obrando cada minuto, cada segundo. Él sigue allí trabajando en tu vida y en la mía. Aleluya, que es maravilloso. Y no lo deja, no desiste, no abandona, no deja de hacerlo. Él no descansa, Él no duerme. Aleluya. Yo sé que en incontables ocasiones, cuando sobreviene ese tratamiento divino que Dios hace en nuestras vidas a través de las pruebas, todos nosotros experimentamos pruebas en nuestras vidas, desiertos, pruebas que son dolorosas, ¿no? Y traen sufrimiento a nuestra vida, pero Dios sabe que son necesarias porque nosotros somos afinados como el oro. Hace unas semanas leíamos en Hebreos capítulo 12, el versículo 11, acerca de la disciplina que viene a través de las pruebas. Y decíamos, el autor decía, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, ningún momento difícil, ningún momento duro que estemos atravesando. Ay, nos alegramos, ay, qué bueno, tengo esta enfermedad, ay, qué alegría. No, ninguna parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El autor aquí está diciendo, pues humanamente es así, ¿no? Cuando atravesamos por momentos duros y por momentos difíciles, pues eso trae aflicción a nuestra vida, ¿no? Pero después, dice la palabra, da fruto apacible de justicia a quienes, a los que en ella han sido ejercitados. Y en Hebreos capítulo 12 hablamos de una carrera que tiene que ser corrida con paciencia. Y hablamos también de ejercitarnos, como acabamos de leer en las pruebas, ¿no? Y revisamos la palabra griega que salía allí en ejercitarnos y era, para los que no se recuerdan, gimnaso. Y gimnaso se pareció a una palabra que conocemos nosotros, ¿no? El lugar donde siempre pagamos el año completo y venimos el primer día, el gimnasio, ¿no? Y eso significa, viene de la palabra entrenar, ¿no? O sea, allí
el entrenamiento requiere mucho esfuerzo y requiere sacrificio, y la Biblia está comparando las pruebas y las dificultades del creyente con ese entrenamiento que el creyente tiene que hacer. Y hablábamos anteriormente que no es lo mismo, ponía el ejemplo de la chica esta que ganó el maratón de Boston, ¿no? Pero que lo hizo haciendo trampa, ¿no? Cogía el metro y salió unos metros antes fresquita, sin sudor ni nada, y ganó, ¿no? Ella no se ejercitó en la carrera, ella hizo trampa, y a veces somos nosotros así, hacemos trampas cuando Dios nos mete en una prueba, en una dificultad, porque quiere sacar de nosotros lo mejor, porque está trabajando en nosotros. En vez de ejercitarnos nosotros y hacer ejercicio con esa prueba, buscamos la manera de darle la vuelta, de hacer la trampa para no tener que caer en este ejercicio. Pero dice la palabra que si nos entrenamos, por mucho sufrimiento que tengamos en esa prueba, en esa dificultad, dice la Biblia que después da fruto de paz, fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados, en los que en ella se han entrenado, en ese gimnasio de Dios, ¿no? Y puede parecer contradictorio porque Dios dice que nos da reposo en Jesús, que Jesús es nuestro reposo, ¿no? Pero a la vez nos pide correr una carrera con paciencia y a la vez nos pide que nos ejercitemos allí en el sufrimiento. Eso puede parecer un poquito contradictorio, sin embargo, no lo es, porque lo que quiere decir la palabra aquí es que cuando nosotros necesitamos fuerzas para ejercitarnos, para correr la carrera en esos momentos de dificultad y de nuestra vida cristiana, las fuerzas, la fortaleza no viene de nosotros, viene de Él, viene de Dios. Nosotros tenemos que descansar y estar en el reposo de nuestro Señor. Las fuerzas para nosotros poder soportar vienen de Él. Cuando nosotros utilizamos nuestras propias fuerzas para aguantar el chaparrón, es complicadísimo y duele mucho y no da fruto apacible de justicia, pero cuando las fuerzas vienen de nuestro Señor, nosotros estamos confiados y tenemos ese reposo y esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, y nos descansamos en Él. Y aunque duele y aunque sufrimos y aunque nos cansamos, sabemos que el Señor está al lado nuestro, trabajando por nosotros. Y si Él trabaja, nosotros descansamos, que aprendamos como creyentes a entrar en el reposo del Señor y descansar para que sea Él el que trabaje, aunque nos toque ejercitarnos, aunque sigamos en la carrera pacientemente, pero que podamos hacerlos con las fuerzas de Dios y que podamos siempre saber que Dios está a nuestro lado corriendo y ayudarnos ahí a ejercitarnos. Ahí Él es el primero que está al lado de nosotros. Venga otra, faltan 10, tranquilo, respira, otras 10, que ya casi terminamos. Él es el que está allí al lado nuestro, ¿no? Él pelea la batalla por nosotros. La carrera la ha ganado Él por nosotros. Él es quien nos da la victoria. Y si nos cansamos, dice la Biblia, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Y para concluir, quisiera dejar este versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 13. Es una palabra para nosotros. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios dejó de trabajar en su momento, dejó entre comillas, de esforzarse para hacer la creación y comenzar el día de reposo. ¿Sabe que cada vez que Dios creaba una cosa decía, y esta fue la tarde y la mañana el día 1, la tarde y la mañana el día 2, la tarde, pero el día séptimo no dijo, el día séptimo reposó en la tarde y en la mañana. No dijo eso, ¿no? Muchos estudiosos judíos piensan que allí comenzó el día de reposo y siguió, o sea, el reposo de Dios, y siguió porque no siguió creando más. Eso quiere decir que el séptimo día no es un día, tarde y mañana, sino que es como comenzar
un tiempo de Dios en el que Él deja de hacer cosas, pero vemos por su palabra que Dios sigue trabajando en su obra más preciosa, que somos nosotros. Amén. Y dice la palabra, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, nosotros, también ha reposado de sus obras. Ya no tenemos que andar haciendo obras para agradar a Dios. Entramos en el reposo. ¿Cómo? A través de Jesús. Y así como Dios reposó de las suyas, nosotros también reposamos. Procuremos, dice la palabra, pues entrar en aquel reposo. Procuremos siempre correr la carrera con las fuerzas del Señor. Procuremos siempre no hacer trampas cuando nos toca ejercitarnos en las pruebas, sino decirle, Señor, necesito las fuerzas que vienen de ti. Yo me quedo aquí aguantando porque sé que tú tienes un propósito conmigo en este chaparrón, para que ninguno, dice la palabra en el versículo 11, caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí estaba haciendo, recordando lo que le había ocurrido al pueblo de Israel que desobedeció. Yo quiero, hermano, dejar de hacer para que sea Dios el que siga trabajando en mí. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque tú eres un Dios que nunca dejas de hacer en nuestras vidas, Señor. Tú eres un Dios que te esfuerza, Señor, para que nosotros podamos reposar en ti, Señor. Y gracias por ese reposo, Dios maravilloso, que tú nos has dejado en la persona de Jesucristo, donde podemos venir delante de tu presencia, Señor, y descansar realmente en Él, Señor. Dice tu palabra que vengamos los que estamos cansados y cargados, y tú nos harás descansar, Señor. Ayúdanos a poder venir delante de tu presencia cuando nuestras fuerzas estén flaqueando, cuando nuestras fuerzas no den más, Señor, y poder descansar en ti, en tu amor y en tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias, maravilloso Dios. Amén.